más empleado el tejido o el líquido o la muestra, resbala sobre el porta, cae en la base y entonces cuando tú lo vas recorriendo, lo que haces es que dispersas la muestra. Si tú presionas más de lo normal, lo que harías sería presionar las células y automáticamente generas una citólisis, que sería una muerte o destrucción de la célula, ¿vale? En el caso de la fijación, mencionamos físicos y químicos. En el caso de los químicos, ¿cuáles serían los químicos más importantes que vas a encontrar? Vas a encontrar principalmente aldehídos. Vas a encontrar otro de los más usados, tetraóxido de osmio. Y finalmente vas a encontrar desnaturalizantes. Los que utilizamos son los desnaturalizantes comúnmente y el desnaturalizante por excelencia que utilizamos es lo que conocemos como Cytospray. ¿Vale? En el caso de las tinciones, palabra clave de las tinciones, ¿cómo lo vamos a verificar? Normalmente vas a tener colorantes ácidos, voy a pasarme para aquí un poquito. Viendo del pH celular. Y de lo que es el pH del colorante, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a tener? Los colorantes ácidos, voy a tener el colorante ácido, se va a unir a un organelo que, a un organelo básico. Y este recibe como tal el nombre de ácido filo. Y en el caso de, por ejemplo, lo que sería un colorante básico, vamos a tener que los organelos son ácidos, ¿vale? Lo que yo voy a tener es una muestra. ¿Ya está? Y finalmente montaje. En el caso de montaje, lo único que tienes que recordar es que de los dos tipos de medios de montaje, que es el bálsamo de Canadá y la resina sintética, el que utilizamos es la resina sintética. ¿Vale? Y ahorita te la voy a mostrar. ¿Podemos avanzar? Sí. 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 Aquí están, obtengo una muestra y esta muestra es por raspado. Ya está. La distribuyo y la voy a hacer por deslizamiento, mis 45 grados, palabra clave de examen, 45 grados en deslizamiento, que es la que más utilizamos en laboratorio. La desplazo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué paso es este? Aplicando la Fijador. El fijador. Y entonces se utiliza como fijación, ¿no? La fijación de la célula. Palabra clave. La fijación tiene que ser aproximadamente a 30 centímetros de distancia. ¿Por qué? Como es un Cytospray, si yo lo pongo muy cerca, automáticamente la presión barre mi muestra y cuando tú observes, pues, el vidrio va a estar completamente vacío. La fijación ya mencionamos. Normalmente lo que busca es evitar la putrefacción, ¿vale? Favorece la preparación de la muestra, permite realizar procedimientos de coloración para que se fije más fácilmente, ¿vale? Y normalmente conserva estructura morfológica. Son palabras claves de la fijación que ya te había mencionado. Mecanismo de acción, pues normalmente combina sustancias químicas del organismo con el Cytospray, reduce el contacto con sustancias orgánicas, ¿vale? Originando finalmente un precipitado sumamente fino asociado con ácidos y evita como tal la coagulación de proteínas para visualizar más fácilmente. Ese es el objetivo de la fijación. Tipos de fijadores, mencionábamos ya los físicos más empleados, frío y calor seco. No hay más, son los más empleados en el área de laboratorio. Si me voy a químicos, de estos químicos, ¿cuáles son los que más utilizo? ¿Cuáles te mencionaba? Formol, en el caso de anfiteatro para tejidos vivos o cadáveres, alcohol etílico y alcohol metílico. Estos dos van a ser más para células y este va a ser más para tejidos. ¿Queda claro? Los líquidos, los compuestos, perdón, normalmente los utilizamos más en el instituto, entonces aquí no te los menciono, estos son los tres más clave. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí. Yes.
No sé si los demás sigan o qué onda. La tinción, pues mencionamos que su clasificación, una de las más importantes, son naturales. Vamos a tener animales como el carmín y vegetales como la hematoxilina, la urceína y el azafrán. ¿Cuál utilizamos más en laboratorio? La hematoxilina, no hay más. Es la más empleada para nosotros. Los principios de la tinción que ya mencionamos, el pH, ya te lo referí. El tren de Hazard, te lo tienes que aprender completito, porque lo vamos a utilizar en otras. El tren de tinción de Hazard. Ya preparé mi muestra, pero quiero que el tinte ingrese más fácilmente sobre mi tejido para que yo pueda observar con mayor facilidad todos los organelos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ya que tengo el tejido fijado, lo lavo con agua corriente, lo sumerjo en hematoxilina de Harrison, lo vuelvo a lavar, lo sumerjo ahora en Orange y enosina, lo vuelvo a meter alcohol de 96 a 5 baños, es decir, ingreso, saco, ingreso, saco, ingreso, saco. Y mencionamos, ¿qué estamos haciendo acá? Si lo meto en 96 grados, ¿qué hago? Y son 5 baños. De 96 absoluto, ¿qué era? Hidratar. Deshidratar, ¿vale? Acuérdense, de 96 a absoluto, ¿qué mencionábamos que era? Deshidrato. Deshidrato. De absoluto a 96, o bueno, en este caso a 70 hasta 70. Hidrato. Ojo, palabras clave de examen y ya no repito. Después lo paso por alcohol absoluto, ya lo estoy rehidratando, luego lo paso por xilol. ¿Para qué me servía el xilol? ¿Qué hacía el xilol, el tulol y el benzol? ¿Son sustancias qué? Son solventes. Aclaran y son solventes, exacto, ¿vale? Y finalmente el montaje. ¿Ya le tomaron foto a esto? Estos vienen en su manual. Estos pasos del tren de tinción de Hazard los vamos a seguir utilizando en otras prácticas. Aquí estaría una imagen de cuáles son las tinciones. Mencionamos, vamos a tener colorantes básicos. El básico de laboratorio, hematoxilina. En el caso de colorantes ácidos, el que más utilizamos es eosina y Orange G, ¿vale? Importante que verifiques cuáles son los organelos a teñir, ácidos, proteínas básicas y citoplasma. Y en el caso de los básicos, pues basófilos, por ejemplo, DNA, RN, polianiones, ¿vale? Glucosaminoglucanos y ya está. De los otros, el tetraóxido de osmio, ¿vale? Que solamente se va a utilizar en microscopía electrónica. Palabra clave, tetraóxido de osmio es es una buena sustancia para tinción, sin embargo, solamente lo utilizo para microscopía electrónica. ¿Ya está? Ya, profesora. Ok. Montaje, ya mencionábamos, el más usado en laboratorio, resina sintética. Aquí está la resina sintética, solo aplico una gota. Lo que hace es que favorece una mejor visualización del tejido. Le coloco mi cubre y con chilol, algodón, pues yo limpio los bordes de mi cubre y ya está la muestra. Lista para observarse en microscopía. Cubre, se esparce un poco el tipo de observación estoy haciendo, así, ¿qué es esto? ¿Quién dice yo? ¿Qué fue? Raspado. Raspado de... ¿Tuve qué? Células bucales. Estos, señores, son células de la boca. ¿Vale? Me tengo una duda. Dígame. De raspado entra a la prueba de COVID, ya que pues es a través de la mucosa. Es que hay diferentes. Bueno. ¿Cuál? ¿La PCR o la básica? Hay una que solamente te obtienen sangre y lo que se observa en la química sanguínea completa es la presencia como tal de linfocitos, CD4 y así. Si es la PCR, la normal, la oficial,
en la que te ¿Me escuchan? No, creo que se coloca trabó. como tal, en la que te estás hablando. No se le Se escucha. traba, ¿Cómo? profe. Sí, no se escucha. Compañera, ¿sigues ahí? Hola. Sí, es ¿Ahí que ya no me se escuchan? escucha, Miss. No sé. Ya. Sí. Sí. Ya. Vale. En el caso de la de COVID, esa sería una biopsia por raspado, porque lo que hago es un arrastre, bueno, lo que hacen es que te meten un cotonete largo que llega hasta la base de las fosas nasales, tiene que hacer como tal la obtención, se menciona que incluso tienes que ir un poco preparado, ¿no? De no haber introducido nada de nariz, de no utilizar ningún tipo de sustancia para relajar la mucosa, meten como tal el cotonete, que es un cotonete largo, obtienen la muestra, se coloca sobre el porta y se prepara para analizar. Sí. Sí, es por raspado. De hecho, en esa te piden tener como que un poco húmeda tu nariz. Exacto. Y bueno, ya vi, a mí cuando me la hicieron, lo metían como en un tubo que tenía agüita. No Lo sé que pasa es que lo si es hacen que era para que eso. llegue como más humidificado y a atrapar más fácil la muestra. Anteriormente, y cuando comenzaba esto, lo que se utilizaba era un cotonete solo, y al ingresar a las fosas nasales se mencionaba que como no llevaba ningún otro soporte, pues automáticamente si penetrabas demasiado, podías llegar a los senos paranasales y podrías llegar a perforar lo que sería alguna de las meninges. Incluso se dieron casos de que cuando perforaban demasiado, pues salía líquido, ¿no? De la nariz, y pues no era líquido de mucosidad, sino era líquido como tal de mesencéfalo. Pero eso es cuando es una técnica muy mala, ¿no? Y ya en la actualidad pues se dice que están mejorando un poco la forma de obtención porque sí es un poco dolorosa debido a que tiene que llegar hasta la base de la nariz, ¿vale? Ok, Y pues sí. importante, igual, solamente lo que haces es la obtención de una muestra. Te repito, cuando comenzaba esto, pues sí utilizaban un cotonete solo y, por ejemplo, te generaban sangrado a la hora de ingresar y ya cuando hay sangrado, pues automáticamente dañaste la muestra porque como está saliendo sangre ya no vas a obtener el tejido que buscábamos, que era en este caso la mucosa. Ok, gracias, Miss. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bien, anotan su nombre rápido y váyanse a comer porque ya igual yo tengo clase. Anoten su nombre, vamos saliendo. Ahorita checo lo de sus calificaciones en la noche, por favor. Ahorita clase de 4 a 9 corridito. Entonces ya se imaginarán. Así que denme oportunidad, por favor, de checar sus calificaciones y todo. Profesora, y entonces a mí, en mi caso, que se me fue la luz. Ay, compañera. ¿Ya tienes bien la luz? ¿Ya llegó bien el internet o otra vez se va a ir? Pues espero que ya esté bien. Vale, entonces espérate. Ya voy retrasada con mi otro grupo. Espérate tantito para que quede de una vez. ¿Quién más? A mí, profesora, también me dijo, Adriana Trujillo. ¿A ti qué te pasó? No podía yo entrar a la siguiente clase, pero sí terminé el examen. Solo que mi calificación igual no salió, le tomé captura. Ah, entonces no pasa nada. Así déjalo. Ok, Ya gracias, sin profesora. problema. Solo el que no pudo hacer el examen. Profesora, Yo tuve problemas de la conexión. Pero si mandaste, no entiendo cuál es el problema de la mala conexión, Chávez. No, empecé le mandé mensaje.